Tenía una mujer llamada Rosario de la Peña y Llerena para cautivar a los grandes poetas de su tiempo. Se enamoran de ella José Martí, se enamoran de ella Luis G. Urbina, se enamoran de ella Manuel M. Flores, se enamora y se suicida por ella Manuel Acuña. ¿Qué tenían este tipo de mujeres que hacían que los hombres se volvieran más creativos? Las musas. Vamos a hablar nuestra leyenda urbana de Rosario de la Peña y Llerena, la mujer que cautivaba a los poetas de su tiempo, pero también vamos a hablar de Alma Riz, la mujer que inspiró aquella hermosísima canción peregrina dedicada justamente a la mujer que venía de los Estados Unidos para hacer un trabajo en Yucatán. Vamos a hablar también de María Félix como musa y vamos a hablar pues de qué representan las musas en la vida de los artistas. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Y para seguir hablando de las musas, pues he invitado a un experto de la música, un investigador, compositor y director y además maestro, al maestro Aurelio Tello. Gracias por esta invitación. Maestro, coméntame un poquito acerca de cuál sería la definición de musa en la música. Se denomina musa a este elemento o sujeto inspirador que motiva la creación de una composición, de cualquier tipo de composición. Y frecuentemente ha estado asociada a una imagen femenina, una virgen, una diosa, una mujer amada, un personaje emblemático, digamos, del entorno cultural, etcétera, ¿no? Que inspira, motiva, sugiere a los músicos poder escribir, componer o inventar una composición a partir de la evocación de este personaje. Nadie imaginó al conocer a María del Rosario Alejandra Francisca de Paula que al transcurrir el tiempo iba a ser una personalidad magnética de su época. Rosario pronto fue cantada por los ardorosos versos del bardo Manuel M. Flores. Tú pasas y la tierra voluptuosa se estremece de amor bajo tus huellas. Se entibia el aire, se perfuma el prado y se inclinan a mirarte las estrellas. ¿Qué tenía Rosario de la Peña y Llerena que hacía que los hombres se enamoraran perdidamente de ella, sobre todo los poetas? ¿Qué tenía esta mujer que de pronto, bueno, pues llegaba un hombre serio, inmensamente serio, de 53 años, viudo, y se enamora verdaderamente como si fuera un colegial, como si fuera un jovencito de ella? Estamos hablando del gran Ignacio Ramírez, conocido como el Nigromante, el hombre más sabio de su tiempo, el hombre que se pasó 8 años metido en una biblioteca, mientras en su momento, bueno, pues estaba brevando el conocimiento, el hombre que escandalizó a la Academia de Letrán cuando lanzó aquel ensayo que empezaba diciendo no hay Dios. El hombre, pues, el poeta, el periodista, el economista, el filósofo, el funcionario público, se enamora perdidamente de Rosario de la Peña. Él tenía 53 años, ella tenía 26. Alguna vez le compuso lo siguiente: y al contemplarte, joven seductora, la sonrisa en los labios aparece y el amor en los ojos resplandece. ¿Qué corazón temblando no te adora? Esto es lo que, vamos, motivó a este hombre, repito, uno de los personajes más serios. Difícilmente había una sonrisa en los labios de Ignacio Ramírez, conocido como el Nigromante. Sin embargo, bueno, pues ella le provocaba este tipo de cuestiones. Posteriormente, bueno, pues el amor realmente de la vida, el amor intenso, apasionado de Rosario de la Peña fue con otro poeta, Manuel M. Flores. Lo curioso es que Manuel M. Flores era la antítesis del resto de los poetas que la cortejaban. Un hombre que, bueno, tenía costumbres desordenadas, era un hombre que coleccionaba mujeres,
Un hombre que lo mismo se metía a un prostíbulo, que se metía con la dama más encumbrada, con la dama más encopetada, como diríamos actualmente, con la dama de más alcurnia. Bueno, era un hombre que, a final de cuentas, los estragos, pues la vida le pagaría su osadía. Finalmente él sufre una terrible sífilis. Y en este lance, cuando ella está más enamorada de él, cuando ella le perdona las infidelidades, cuando ella le perdona incluso el no tener un acercamiento mayor en virtud de su enfermedad, bueno, pues en ese marco ella lo va a cuidar hasta que finalmente, bueno, pues él va a morir. A final de cuentas, ella también va a pagar el entierro, así como una lavandera de nombre Soledad había pagado el entierro y había pagado el monumento con letras de oro de Manuel Acuña, así también Rosario de la Peña había en su momento pagado el entierro de este personaje, realmente el amor de su vida. Sin embargo, bueno, pues ella ya no se casa. A los 60 años todavía proyectaba suspiros, todavía había quien se enamorara de ella y así lo hizo un joven. Este hombre a los 23 años se enamora perdidamente de una mujer de 60. Rosario de la Peña finalmente, bueno, pues mantiene su actitud de desdén y él en alguna forma se venga a través de este verso. Inteligente, dulce, descreída, tal vez sin corazón, pero hechicera. Te doy todo mi amor, con él mi vida. Seré un imbécil más en tu carrera. Tiré de tu carroza maldecida. Esto es la última vez que se le escribe algo a Rosario de la Peña. Ella tenía un libro, un álbum en su casa, cuando llegaban los poetas, que a veces creaban ahí mismo, que a veces había escenario para escribir los más bellos poemas. Bueno, pues ellos le escribían a ella, a veces declaraciones de amor, a veces alguna frase sentida en torno de ella. Al final de cuentas, en una ocasión le pregunta un periodista, oiga, ¿y no siente remordimiento de la muerte de Manuel Acuña? Dice, yo ya le perdoné a Manuel Acuña lo que me hizo. Y él le dice el periodista, ¿y qué le hizo? Le hizo uno de los versos más hermosos que se han conservado en la historia de la poesía. Y ella le contesta, todos los poetas de su tiempo me hicieron versos hermosos. Y le contesta el periodista, sí, pero nadie se suicidó por usted. Ese era Rosario de la Peña y Llerena. En esta casa de Tacubaya, en veladas literarias, acudieron a rendirle honores a Rosario los talentos más brillantes de su tiempo. El maestro de América don Justo Sierra, don Guillermo Prieto, el maestro Ignacio M. Altamirano, su novio Juan Espinosa de los Monteros y Gorostiza y el poliédrico Ignacio Ramírez. El insigne José Martí, quien también amó a Rosario, la invoca en este apasionante poema. En ti pensaba yo, y en tus cabellos que el mundo de la sombra envidiaría, y puse un punto de mi vida en ellos, y quise yo soñar que tú eras mía. Rosario de la Peña, la mimada de todos los hombres, la que provocara involuntariamente tan violentas pasiones y por quien Manuel Acuña se quitara la vida, por ironía del destino murió anciana y sola. En Tacubaya, el 24 de agosto de 1924. Tacubaya la amorosa, dijo el poeta, porque aún parece que entre las madreselvas y los jazmines resuenan casi místicamente los versos de Manuel Acuña. Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón. Esa era mi esperanza, mas ya que a sus fulgores se opone el hondo abismo que existe entre los dos, adiós por la vez última, amor de mis amores, la luz de mis tinieblas, la esencia de mis flores, mi lira de poeta, mi juventud, adiós. ¿Cuáles serían esas mujeres que son tan impresionantemente o bellas o inteligentes o simpáticas o con un elemento especial que hacen que el público mexicano y sobre todo los compositores mexicanos hayan retratado a estas mujeres en la canción? Muchas de las canciones de contenido amatorio, no quiero decir todas, ni quiero decir tampoco eróticas, pero de carácter amatorio, tienen que ver con este ideal de la mujer que se ama, de la mujer que se quiere. En algunos casos, estas musas cobran nombre propio, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, con María Félix, esta famosa actriz del
cine mexicano, de la época de oro del cine mexicano, que motivó la composición de María Bonita, la canción de Agustín Lara que dio la vuelta al mundo. Pero como ella, la Malinche ha sido una figura presente, no sé si necesariamente vista como una musa, pero una figura presente, porque es uno de los primeros referentes femeninos del mestizaje. Entonces hay danzas donde se le evoca, hay canciones de tipo culto, como Líder, por ejemplo, las canciones de Salvador Moreno, las canciones de Salvador Contreras, de Blas Galindo, de Carlos Chávez, que vieron en los poemas en náhuatl donde se habla de esta mujer que es una especie de mujer diosa, ¿no? Y que tiene un valor importante para la cultura de los mexicanos, en tanto fue sustituida luego por la Virgen de Guadalupe. Pues todo un emblema en este país, es uno de los rasgos culturales de México, la Virgen de Guadalupe, y hay 1000 canciones, himnos, plegarias, ofrendas, rondas, incluso canciones de niños que hablan de la Virgen de Guadalupe. Después de la Virgen, ¿como quién seguiría en este orden cronológico? Sor Juana Inés de la Cruz es una de las figuras emblemáticas del siglo XVII, es quizá la poetisa más importante, o en un sentido genérico, el poeta más importante del barroco hispanoamericano, ¿no? Y sus textos, su figura, su misterio, porque hay muchas cosas de Sor Juana que no sabemos, han generado composiciones de muchísimos músicos. Pero una vez muerta, cuando ya su figura queda consagrada pues, en la historia cultural de México, muchos compositores vieron en ella el motivo para escribir obras, ¿no? Estoy pensando en compositores como Marcela Rodríguez, por ejemplo, que tomó como pretexto a Sor Juana para hacer un ciclo de canciones con cuarteto de cuerdas, ¿no? Que evocan esta dualidad de mística y ser erótico. Hay compositores que han tomado sus textos desde el siglo XX, sobre todo los sonetos, para hacer música, con lo mismo en tono popular que en tono culto. Hay líderes sobre texto de Sor Juana, Eduardo Hernández Moncada ha compuesto música, Rodolfo Halfter tiene el famoso soneto de Feliciano me adora, ¿no? de Sor Juana, y en esa línea muchos compositores pues, han visto en esta escritora, en esta poetisa, el pretexto para componer Líder, para componer canciones, para componer obras. Junio de 1924, era la noche, iban en un carro 3 personajes. Uno era la periodista norteamericana Alma Reed, que había llegado a realizar una investigación sobre los mayas. Otro era el gobernador del estado de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, y uno más era uno de los grandes poetas, de los muchos poetas yucatecos, Luis Rosado Vega. De pronto, bueno, pues Alma Reed exclamó: ¡qué rico huele! Y entonces, bueno, pues le contesta la galantería del poeta: es que el perfume es el perfume que va usted dejando a su paso. Y entonces le dice el gobernador: ¿por qué no le haces eso que estás diciendo, se lo haces en un verso? ¿Por qué no le haces algo que inmortalice a esta hermosa mujer? Y entonces le contesta Luis Rosado Vega: no voy a hacer un verso, voy a hacer una canción. De ese encuentro, de esa anécdota, nace la canción que originalmente se llamaba La Peregrina, un homenaje a esa mujer de ojos claros y divinos que había llegado a Yucatán. Alma Reed, la mujer que va a cautivar al gobernador del estado de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto. Un romance verdaderamente de antología, uno de los romances más sentidos en el escenario. De pronto, bueno, pues Luis Rosado Vega cumple el encargo, la música la hace el maestro Ricardo Palmerín y surge esta hermosísima canción que, repito, originalmente escrita en letra manuscrita con la firma abajo de Luis Rosado Vega. La canción se llama La Peregrina. Peregrina de ojos claros y divinos y mejillas encendidas de arrebol, muñequita de los labios purpurinos, una canción que se ha quedado
en la mente, en la historia. Pero el idilio se inicia justamente cuando se encuentra esta mujer que había llegado a México, repito, procedente de los Estados Unidos. Ella era corresponsal del periódico The New York Times. Ella venía a hacer trabajos sobre los descubrimientos que habían hecho arqueólogos estadounidenses allá en Yucatán. Se enamoran. Él le regala un cascabel de cobre que simboliza pues una de las más antiguas tradiciones mayas. Este cascabel está engarzado en un triángulo rojo, símbolo del Partido Socialista del Sureste. Felipe Carrillo Puerto, el primer gobernador socialista de México, bueno, pues se enamoran. Finalmente, bueno, pues es un escándalo en todo Yucatán. Finalmente ellos deciden comprometerse en matrimonio. A una semana de que se casen, ella se había ido a San Francisco, él se había quedado en una situación difícil. Finalmente llega la rebelión de la Huertista y los primeros días de enero del año de 1925 finalmente es fusilado. En este marco, bueno, pues ella escribe finalmente las memorias, escribe en forma manuscrita su idilio, así le pone mi idilio con el socialista Felipe Carrillo Puerto. Al final de cuentas, ese manuscrito se queda en una casa donde ella muere, en la calle de Melchor Ocampo, que se llamaba lo que hoy es el Circuito Interior. Finalmente ella los restos van a la Galloso, la incineran y curiosamente, bueno, pues las cenizas se quedan un año en la funeraria Galloso en virtud de que no hay quien pague el servicio. A final de cuentas, alguien de los que patrocinaba las investigaciones de Alma Reed se da cuenta de ello, rescata las cenizas y las lleva, como había sido su deseo, lo más cerca posible de la tumba de Felipe Carrillo Puerto. Ahí estaba la tumba de ella, enfrente a unos cuantos metros de Carrillo Puerto, en un homenaje en donde se le hace un cenotafio, es un cenote lo que finalmente va a darle cuerpo a este recuerdo, y dice: escritora y fecunda conferencista, amó entrañablemente a México, y México la honró con el águila azteca en reconocimiento a sus méritos como impulsora del arte, crítica, historiadora y humanista. Este es el romance entre el maya socialista, el hombre que le decía mi niña, el hombre que le decía mi niña periodista, el hombre que le daba las letras, que le daba, vamos, lo más sentido de su corazón. Hay una carta entre las muchas que le escribe Felipe Carrillo Puerto a Alma Reed que dice lo siguiente: con todo mi cariño te envío recuerdos y espero que tú pienses lo desgraciado que soy. Sin ti a mi lado no tengo ningún consuelo, ni una caricia la más insignificante. Recibe todos los besos de mis labios y todo el amor de este pobre hombre sediento de felicidad, tuyo hasta que me muera. Su muerte llega el 10 de diciembre del año de 1925. En realidad, Alma Reed se llamaba así, no, ella se había casado. Ella había tomado el apellido de su marido y bueno, pues ella era divorciada. Felipe Carrillo Puerto finalmente, bueno, pues estaba ya divorciado de su esposa. Con el tiempo, con los años, ella ya abuela, escuchaba la canción en una estación de radio, escuchaba La Peregrina y entonces decía: quítale rápidamente eso porque era una gringa revista que me quitó a mi marido. Ahora con las musas del siglo XX. Del siglo XX. Bueno, tendríamos que mencionar una que marca el inicio del cine sonoro, que es Santa. Este personaje entre entrañable y a la vez proscrito que describe Federico Gamboa en su novela y que fue el motivo de la composición de Agustín Lara. En ella, en ese personaje, se sintetiza toda una pluralidad de mujeres mexicanas y esta mezcla de mujer fatal y de ser ansiado ha marcado a muchas de las composiciones sobre la mujer que han habido en México. Otra de las mujeres que inspiró a poetas fue ni más ni menos que la diva Virginia Fábregas. Virginia Fábregas, la primera mujer que se divorció en México, la primera mujer que se volvió empresaria teatral. Ella había comprado el Teatro Renacimiento y le había puesto su nombre. De Virginia Fábregas se enamorarían decenas, centenares quizás de hombres. Sin embargo, hubo tres
que dejaron plasmada en versos la experiencia con esta mujer. Estamos hablando de Porfirio Parra, estamos hablando de José López Portillo y Rojas y estamos hablando de Juan de Dios Peza, el hombre que hace en crónica la historia de las leyendas de México. Porfirio Parra le escribe estos versos. Hay en tu exquisito ser que arroba el alma y la vista, noble y mágico poder, la gracia de la mujer y el prestigio del artista. A su vez, Juan de Dios Peza escribe lo siguiente: en la escena hay que admirar tu hermosura singular, tu noble y hondo sentir, tu expresión para decir, tu ingenio para llorar. Y a su vez, finalmente, José López Portillo y Rojas, también en 1911, escribiría lo siguiente: en medio del triunfo inmenso que te cerca sin cesar, no vayas a desdeñar este granito de incienso que quemo al pie de tu altar. Bueno, esta mujer tenía algún encanto que hacía que se inspiraran los poetas. Con respecto a la canción popular, ¿cuáles serían estas musas que inspiraron o qué canciones fueron inspiradas por mujeres, por esposas, por hijas, por estos grandes cantantes de la canción popular? Ahí están las canciones de esta llamada época de oro de la canción mexicana, ¿no? Las canciones de Joaquín Pardavé, las canciones de Lorenzo Barcelata, ¿no? de Alfonso Esparza Oteo, cuando le canta a Esparza Oteo, dime que sí, dime que un pedazo de cielo tendré, le dice, ¿no? a la mujer. Está la madre, que es otra de esas figuras. Cuando yo era niño, recuerdo que escuchábamos con tanta frecuencia en la casa el famoso bolero que cantaba Alfonso Ortiz Tirado, que dice cabellera de plata, bañada de tristeza, que está hablando de la madre anciana, de la madre ya entrando a la plenitud, y que el hijo la evoca, y la evoca en la pureza del cariño, ¿no? Está la mujer traidora, la mujer que paga mal los amores, ¿no? La que se va. Por eso José Alfredo Jiménez escribió estas canciones que dice me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero, ¿no? Es la que se va y pide que me toquen otra vez la que se fue, ¿no? Esto ha tocado a compositores de todas las épocas. El último gran bolerista de México, que es Armando Manzanero, se hizo famoso con una canción que dice adoro la noche que nos vimos, ¿no? Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú, es la que no está, es la que le está faltando. Es decir, la mujer ausente, presente, cercana, lejana, ha sido un motivo perenne y constante de motivación para nuestros compositores. Pues muchísimas gracias, maestro, por habernos acompañado y haber enriquecido este programa acerca de las musas de la música mexicana. Muchas gracias. Seguimos aquí en Leyenda Urbana. En una ocasión, estando María Félix en Argentina, de pronto llegó Pedro Vargas. Le dijo que traía un encargo que le había hecho el maestro José Alfredo Jiménez. Le dijo que le iba a cantar una canción que el maestro le había ordenado que se la cantara prácticamente al oído. Y entonces ella, bueno, pues en un desplante dijo, bueno, pues a ver, cántela, ya que no hay remedio. Y nació, bueno, por primera vez la canción Ella. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escuchar y sus labios se abrieron, fue para decirme ya no te quiero. Esa quizás nos dé pauta para hablar de un posible idilio, pero más que idilio, quizás de una pasión también de José Alfredo Jiménez hacia María Félix. ¿Qué tienen este tipo de mujeres que inspiran a los hombres? Yo diría que no solo belleza, sino también talento, también seducción, las musas.
Gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana. Gracias por permitirnos entrar a la sala de su hogar. Lo espero el próximo sábado aquí, naturalmente en Proyecto 40, Canal 40, en otro más de Leyenda Urbana. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches. Personajes como la Malinche, como Sor Juana Inés de la Cruz o como Antonieta Rivas Mercado elevaron la palabra musa a la intelectualidad, a la cultura, a la gracia y a la fascinación. Yo me despido de este programa de Leyenda Urbana y siembro en el corazón de cada una de las mujeres que lo han visto que podrían llegar a ser musas de algún artista. Nos vemos la próxima semana.